Son las 7:36 en Radio Morena, la gigante del Pacífico. Esto es Morena Noticias en su primera emisión. Está con nosotros vía telemática el doctor Gustavo Isch. 7:36, exsecretario de Comunicación del Gobierno, consultor político, además de especialista en comunicación electoral. Y es que ahora, en la etapa que vive el Ecuador frente o rumbo a las elecciones seccionales que están, al menos en el calendario, adelantadas para el 29 de noviembre de este año 2026. ¿Cuál es el tablero electoral? ¿Cómo ha quedado? Toda vez que también queremos conversar con usted sobre el riesgo del desgaste de las autoridades actuales, no solamente de la presidencia de la República, no solamente de los gobiernos autónomos descentralizados, sino también de forma general. Qué gusto recibirlo. Muy buen día. Bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, Mayra. Luis, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes siguen esta señal. Sí, a ver, en términos generales, hay un desgaste sumamente importante de la credibilidad de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas. Entidades tan importantes que están en las funciones del Estado, ¿no? Como la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, los propios organismos de control, no arrojan desde hace algún tiempo buenas cifras en los diversos estudios de opinión que preguntan a la ciudadanía sobre la credibilidad, el apoyo a lo que están realizando esas instituciones. Hay un sector todavía mayoritario que tiene una percepción positiva respecto a la gestión de las Fuerzas Armadas. Evidentemente ello está anclado al combate al crimen organizado, a la inseguridad, pero no son las mismas cifras que uno podía mirar tiempo atrás, en tiempo reciente. Es decir, sí, es la institución que registra las cifras más altas de credibilidad, pero tienen una diferencia con esas mismas estadísticas que uno podía haber observado hace un par de años. La Policía Nacional igual tiene cifras más altas que las de otras instituciones del Estado, pero después de las Fuerzas Armadas, y tampoco superan por mucho el 50% de apoyo y de credibilidad, pese a que tienen una relación directa con la contención de la inseguridad acá en el país. Ello podría deberse a dos factores. Primero, un exceso de expectativas positivas, un exceso de publicidad alrededor de lo que se hace para contener o para enfrentar el crimen organizado y los resultados que en la práctica se muestran cotidianamente. El país no sale de ese lamentable ranking de ser uno de los más inseguros a nivel no solamente regional, sino de todo el mundo. Eso es una cosa muy, muy grave, es una cosa muy, muy penosa. Y tiene también que ver con la conexión directa que hay entre el conjunto de las instituciones públicas, civiles y de seguridad con el gobierno nacional. El gobierno nacional registra una caída más o menos constante en el aprecio, en la aprobación de su gestión desde hace más de un año. Son números que tienden a bajar cada mes. Eventualmente, por alguna circunstancia, se recuperan 2, 3 puntos, 4 puntos porcentuales, pero enseguida vuelven a bajar. Y es esta relación directa entre las decisiones del Ejecutivo, su campaña de publicidad alrededor de las gestiones del Ejecutivo, no solamente en materia de seguridad, sino en todo sentido. Y ahora mismo, en lo que tiene que ver con las elecciones seccionales, pasa además por las conexiones que implican otras instituciones, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, que, como usted bien señala, entre otras cosas, adelantó las elecciones con una razón muy difícil de sostener y tiene una de las peores cifras de credibilidad y de aceptación acá en el país, ¿no? Entonces es un conjunto
de un estado de percepción ciudadana en el que la incomodidad frente a los resultados que son los más importantes para la vida cotidiana de las familias del Ecuador, no son los más adecuados y frente a ello la comunicación, el periodismo, algunos personajes que activan en redes sociales constantemente están denunciando algunas equivocaciones, algunos errores, algunas decisiones que se han tomado y que, por ejemplo, en el escenario electoral han evitado que haya una amplia participación democrática de fuerzas políticas distintas al oficialismo. Frente a eso, usted nos ha informado de cómo están las encuestas, aunque no nos ha dicho un porcentaje, pero habla de un total. Pero más allá de aquello, la crisis económica, la crisis de violencia no está solucionada, tampoco está solucionado el tema del circulante, porque si bien es cierto, la banca grande tiene bastante dinero depositado, pero nadie pide crédito, muchas personas están a la espera de que esto se tranquilice en violencia o haya posibilidades de vender o de comprar, y frente a eso, más aún se agudizan las cosas de denuncias, y hoy día lo ha dicho el abogado Andrés Roche, por ejemplo, que le han quitado candidatos de ellos en Daule, pareciese que anuncia que también una persecución ahora contra el Partido Social Cristiano, ya había sido contra la señora Luzárraga, de una unidad que medio se le fue desbaratando, aunque parece que la ha sostenido, por otro lado, pero las otras fuerzas políticas están temblando porque ya no podrán poner candidatos. Algunos dirán, bueno, ya los correístas no van a participar, pero ¿qué da como resultado ese derecho de la gente a participar y que sea el pueblo quien evalúe si está bien o está mal? A ver, en términos de las cifras le puedo mencionar, Luis, que no las menciono porque son cifras de varias oficinas que trabajan en los estudios de opinión pública, pero hay coincidencias, ¿no? Frente a la tendencia. Le puedo decir que las últimas que se han manejado tienen un dato muy interesante, y es que ninguna de las instituciones, salvo las Fuerzas Armadas, en términos generales, superan el 50% de aprobación. Y que todas las instituciones, incluido la Asamblea, incluido el Consejo Electoral hace apenas 2, 3 meses, tenían por lo menos 1 o 2 puntos de aceptación superiores a los del Ejecutivo. Ahora, no cito esas cifras porque tienen que actualizarse esos estudios para ver cuál es la reacción de la ciudadanía frente a los últimos acontecimientos. Algunos de ellos usted los acaba de señalar, y cómo están influyendo en la percepción de la ciudadanía frente al escenario actual. Porque la política está conectada también, no solamente con el tema de la inseguridad, está conectada con el tema de la gestión de lo público en temas que son muy sensibles, como el de la salud, como el de la generación de empleo sostenible, el que usted señala, el manejo de la economía. Efectivamente se habla de que hay un crecimiento récord de inversiones acá en el país, pero algunos expertos económicos, sobre todo, han publicado un estudio muy, muy interesante en el Observatorio de la Dolarización, en el cual se ve que la inversión que tiene el Ecuador, y que se ha dicho que es un récord al que se ha llegado en este último año, es inversión que ya estaba en el país, es decir, son las mismas empresas que ya estaban en el país que han mantenido, han sostenido sus mismos números de inversión, quizás con algunos cambios, pero lo que no se ve con claridad, y en ello tiene que ver mucho las exigencias del Fondo Monetario Internacional, es un crecimiento de la economía que genere precisamente lo que acabo de decir, una inversión pública sostenida en espacios que son supremamente sensibles, como el frente social, como lo que tiene que ver con las garantías precisamente de inversión
por parte de otros países, por parte de empresas extranjeras e incluso de empresas nacionales que están en medio de una incertidumbre nuevamente, que esto ya es una constante también en este país, una constante lamentable además, de elecciones, porque tenemos demasiadas elecciones seguidas, elecciones nacionales, elecciones seccionales, plebiscitos, y la inseguridad para la inversión es evidente. El aparato productivo ecuatoriano está muy atento a lo que se haga en relación a este tema y en relación con otros temas conexos de la economía, como los que tienen que ver con la generación de esta inversión segura por parte de comerciantes nacionales, por parte de agricultores, por parte de la pequeña y mediana industria, que es lo que no registra, o al menos no se ve, no se verifica, ni siquiera por parte de las estadísticas de las propias cámaras, un crecimiento importante. Lo que hay es un endeudamiento, un pago puntual de obligaciones al Fondo Monetario Internacional. Hace algunos meses hubo un retraso en el cumplimiento de esas obligaciones y no llegó la cantidad de dinero que el país esperaba, pero vienen esos recursos y no se ve que esos recursos se apliquen a la inversión de la gestión del Frente Social, a la inversión pública y a la generación de este escenario de seguridad política que tiene conexión con el desarrollo y la tranquilidad de la inversión en el país. Entonces es un entorno de incertidumbre, la crisis en los partidos políticos en medio de estas elecciones seccionales es una crisis evidente. Tiene que ver en mucho, sí, por decisiones que han tomado los organismos electorales, el contencioso electoral, el Consejo Nacional Electoral, para definir el campo de participación sobre este evento electoral y han resultado afectadas algunas de esas organizaciones, pero hay que considerar que esas organizaciones probablemente han tenido y han sostenido unas debilidades estructurales que en medio de este nuevo momento por el cual está pasando el país, de un gobierno que se fortalece en territorio, que se fortalece en sus decisiones a través de una mayoría en la Asamblea, y esa capacidad que tiene de incidir a través de todo el andamiaje institucional del Estado en medio de un proceso electoral, pues no han tenido la capacidad de cambiar cuadros, de generar un recambio generacional. Son muchas de estas organizaciones que tienen viejos liderazgos, cuasi gerentes propietarios o caciques de esas organizaciones, un personaje que no está en este país, pero que toma las decisiones de políticas de la segunda fuerza de oposición en Ecuador, y todo ello confluye, digo, en este momento que es un momento distinto. Parece que no lo entienden esas organizaciones y esos líderes políticos y están pagando la factura de ese comportamiento en el cual han mantenido una conducta más bien tradicional, más bien ligada a una dirección vertical y no a una democracia interna que les haya permitido sostenerse en medio de este llamado adelantado a las elecciones seccionales y con cuadros que no tengan rabo de paja. Son las 7:50 aquí en su estación Radio Moreno. Un abrazo cordial, doctor Gustavo Ix. Roberto Figueroa le saluda. En mayo, mayo, estábamos con toda certeza todos ya concentrados en qué estaba pasando dentro del Consejo Nacional Electoral y pudimos hablar con usted, dialogar, y nos dejaba usted sentado en aquel momento su preocupación porque el país, como que tenemos una sensación de que estamos en campaña permanente. Pero resulta que hay normas, hay reglas. Y le advertí a quien os habla, Roberto Figueroa, en estos días está entrando la codificación. ¿Se recuerda? La codificación. Y su preocupación era el por qué una sociedad, como dice el pueblo llano, el por qué ahora este tipo de actos, resoluciones del CNE, el cambio primero desde allá febrero 27 a noviembre de este año, 2026. Pero ya advertía usted una especie de hoja de ruta, ¿no? Porque se conocía, e incluso, recuerdo que le dije, doctor Gustavo Ix,
celebro una vez más que en su tiempo de secretario de la administración trabajamos por devolverle a la sociedad ecuatoriana esa libertad para expresarse libremente, cuidar las libertades, los derechos naturales del hombre, porque aquí parece que estamos en una especie de constante carrera de que con quién estoy y con quién no estoy. ¿Sí se recuerda, doctor Gustavo Ix? ¿Cómo no? Un abrazo. Reflexionamos para la, Claro que la sí. audiencia de Radio Morena. A ver, igual que ocurre con los partidos políticos y con el conjunto de las instituciones públicas del Estado, si la ciudadanía en este o en cualquier otro país está atravesando por un momento tan difícil en el que la confianza, que es uno de los atributos fundamentales para el ejercicio de la gestión pública en términos de la economía, de la atención al frente social, de la inversión, de las relaciones internacionales, de la garantía de autonomía para la libertad de expresión, para la libertad de prensa, de la generación de canales de expresión pública por parte de organizaciones políticas, movimientos, partidos, gremios públicos, gremios privados, en fin, de todos los actores que componen una sociedad, se despreocupan de la situación que puede estarles en el mediano o corto plazo generando problemas, generando polémica, generando críticas, y pierde esos niveles de confianza frente a las instituciones. La pregunta que salta automáticamente es: ¿en quién podemos confiar los ecuatorianos? Es lo que se dice en todos estos movimientos, en todos estos espacios, en todas estas esferas, en todos estos campos. Pues si no hay confianza en ninguna de las instituciones, o una confianza debidamente fundamentada o sostenible, dadas las dimensiones de la crisis, en el caso ecuatoriano, de la crisis de inseguridad y del problema del frente social, político, y de su relación con la región, pues la ciudadanía tiene que ver las formas de enfrentar esta situación, porque nadie le va a dar resolviendo al ciudadano del Ecuador, y en ningún otro país, nadie le va, como se dice, a dar resolviendo estos problemas si la ciudadanía no se organiza, si la ciudadanía no se expresa, si la ciudadanía no apertura de una manera democrática, razonada y consistente y fuerte compromisos para habilitar estos canales que han sido probablemente muy disminuidos en medio de una situación de crisis que se viene manejando desde hace mucho tiempo de una manera, yo diría, no espontánea, sino estratégica. Es decir, conviene que un país tenga unos niveles de polarización y de antagonismo que no se resuelven, con partidos y movimientos políticos que no son capaces de responder a esta circunstancia, para que la ciudadanía solamente tenga la posibilidad de un actor, que es el Estado, representado por un régimen, para que solvente estos temas. Es decir, hay un nivel en el que la ciudadanía confía en todas las instituciones del Estado, y cuando esa confianza se pierde, lo que le queda a la ciudadanía es a sí misma, es su propia organización, es su propia capacidad de enfrentar esta problemática y aperturar esos caminos, porque si la ciudadanía en medio de estas circunstancias espera que esas instituciones en las cuales no confía, que esos liderazgos en los cuales no confía, le den haciendo el deber, pues esa crisis no se va a solucionar, por el contrario, se van a acentuar decisiones que van a configurar ese panorama que usted más o menos ha perfilado en este momento, Roberto, que es un panorama que no se mueve y no va a cambiar en función de las esperanzas de la gente o de un evento electoral X, sino que van a cambiarse cuando la ciudadanía entienda que si no hay participación ciudadana en este o en cualquier otro país, estas cosas no van a mejorar. Minutos, y esas son las preocupaciones en una sociedad que cada día amanece con un sobresalto más.
en pleno proceso electoral. Escuchan al doctor Gustavo X, oyentes de Radio Morena. ¿Qué mal o qué le pasa a la democracia? Que tiene que ser consolidada una democracia democrática, doctor Gustavo X. Bueno, hay un proceso de transformación y de cambio a nivel global de lo que es una democracia, de lo que se entiende por democracia. Y son democracias en la actualidad que no, cuyos actores fundamentales, es decir, cuyos campos económicos, políticos, institucionales, de seguridad, están tratando de adecuarse a los nuevos cambios globales que tienen implicaciones sumamente distintas y muy graves en algunos casos en espacios absolutamente sensibles. Por ejemplo, y usted señalaba algo y también lo hizo Luis Almeida, en relación con la comunicación, con la libertad de expresión, con la libertad de prensa. Uno de los factores que incide en esta transformación de lo que es o debería ser una democracia saludable, una democracia participativa, una democracia equitativa, con equilibrio de poderes, transparente, donde no haya corrupción, o si hay corrupción, no haya impunidad, que hayan organismos independientes, etcétera, son las redes sociales. Las redes sociales están produciendo una situación que ha sido señalada hace 6 meses aproximadamente por organismos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales como la principal preocupación que incumbe al mundo. Y esa preocupación se llama la desinformación. Porque a través de la desinformación producida por las redes sociales se generan conductas, se generan corrientes de opinión en los diversos estados, en las diversas naciones, que no solo desinforman, sino que abiertamente mienten. Usted decía, Roberto, cada día amanecemos con una sorpresa, amanecemos con una novedad sumamente importante que mueve el piso a toda la ciudadanía y mueve el piso a los actores que están directamente involucrados en estos temas y a la ciudadanía que necesita respuestas. Y esas respuestas no vienen por ningún lado. Y allí, en ese escenario de desinformación a través de las redes sociales manejadas por élites económicas que son supremamente poderosas, que manejan sumas de dinero mayores que la compra o no de armamento, que manejan cifras superiores a las farmacéuticas, cifras superiores a la exportación de petróleo. O sea, son unas cifras descomunales económicas las que están generando las ganancias de quienes manejan estas plataformas digitales. Pues esa desinformación a la que yo me refería hace que políticamente los regímenes que ahora tenemos a nivel global sean regímenes absolutamente demagógicos, populistas de derecha o de extrema izquierda o de extrema derecha. No hay un centro político capaz de generar una respuesta alrededor de todo lo que está ocurriendo, y entonces el ciudadano vive en medio de una nube de desinformación o de lo que se dice técnicamente infoxicación. Basta con abrir las redes sociales, basta con abrir los noticieros, y no solamente los noticieros, sino los canales de opinión en cualquier área, y hay tal cantidad de infoxicación, de información, que la gente no sabe ya qué creer, qué es lo cierto de lo falso, cuál es la decisión adecuada que debe tomar en función de una problemática, de una crisis, de un antagonismo, de una polarización o de una resolución que se toma por parte de algunas de estas organizaciones. Y allí tenemos otros temas que están conectados con ello, porque tienen mucho que ver con las respuestas tanto de esa ciudadanía desinformada, desmovilizada, porque no hay partidos, no hay movimientos que le garanticen la equidad y la transparencia en esa movilización, no hay canales para que se exprese esa ciudadanía. Tenemos, decía, otros factores muy graves como son, por ejemplo, la migración en nuestra región, las respuestas de los países que reciben esa migración, como son los de Estados Unidos o los países europeos, que están respondiendo a través de la xenofobia, a través de dictámenes o de
políticas o de estratégicas absolutamente discriminatorias con los migrantes que huyen de crisis económicas estructurales y resueltas por sucesivos gobiernos. Tenemos temas como la industria global del narcotráfico, que mueve cantidades enormes de dinero, dinero que se lava en todas las economías del mundo, en unas más, en otras menos. Y claro, en medio de esta circunstancia, pues no se le puede pedir a la ciudadanía muy fácilmente que tome las decisiones adecuadas, porque vive sometida a una realidad virtual en la cual es muy difícil discriminar lo que es cierto de lo que no es, lo que es comprobable de lo que no puede ser comprobable, de lo que es verificado y de lo que no es verificado. Cada persona con un celular se transforma desde hace algunos años en un periodista, en un medio de comunicación. Entiende los sucesos que están alrededor y produce información. Y eso genera toda esta situación caótica en la cual lamentablemente el Ecuador, así como todo el mundo globalizado, está involucrado. Con muy pocas excepciones, diría de los países nórdicos, todos los demás están atravesando estas dificultades. Emular lo malo nosotros en Ecuador. En Nicaragua ha pasado algo grave que dice que ya no va a haber elecciones. El correísmo acá ha lanzado un comunicado que no está de acuerdo por eliminar las elecciones, pero también dice alguien cuando el gobierno les aplica la misma medicina. O sea, por que lo expresa y lo define todo. Se llama coherencia. O sea, no puede ser que organizaciones políticas o liderazgos políticos siempre vean la paja en el ojo ajeno y no vean el pilar, el árbol que están cargando en el propio. Que les parezca bien aprobar ciertos regímenes o ciertas modalidades de gestión de regímenes que son totalitarios, como en Nicaragua, como en Venezuela, regímenes populistas como los del llamado socialismo del siglo XXI, que los aplaudan, pero que critiquen a otros regímenes que hacen básicamente lo mismo, pero son de derecha, y critiquen solamente a los de derecha, no a los de la izquierda. Y que estos gobiernos de derecha hagan exactamente lo mismo, o sea, solamente critiquen a los populismos de izquierda, pero lo que ellos están haciendo en términos de devastar una democracia saludable, lo sigan haciendo sin tener ningún reparo. Entonces, este es un tema que la ciudadanía también es consciente. No es que la ciudadanía no se da cuenta, no es que la ciudadanía no conoce cuáles son estos regímenes o cuáles son estos gobernantes, pero la ciudadanía en términos generales necesita respuestas para tener una posibilidad cierta de vida en términos inmediatos, cuando hay crisis como las que está atravesando la región y el país, y un futuro a mediano y largo plazo, y eso se llama políticas públicas. Si no hay políticas públicas al mediano y corto plazo, por lo menos deberían haber políticas públicas, independientemente si el gobierno es de derecha o de izquierda, que le den a la ciudadanía que no tiene empleo, que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a la educación, que no puede migrar por la crisis económica porque hay estas políticas absolutamente discriminatorias, xenófobas por parte de otros gobiernos, de otros países, y una serie de circunstancias de esa naturaleza, pues la ciudadanía el día se preocupa de su día a día. ¿Cómo va a sobrevivir un día sin trabajo seguro? ¿Cómo va a sobrevivir un día sin que haya algún evento de inseguridad que afecte a su propia familia, que lo afecte directamente a un sujeto? ¿Cómo va a sobrevivir si no le alcanza, si es que tiene la suerte de tener por lo menos un salario mínimo vital, para comprarse las medicinas? Porque la mayor parte del presupuesto, más del 60% de la economía de los ciudadanos, en términos de lo que gana, se va en compras de medicina. ¿Ya? Es una situación sumamente grave. Y los políticos
no han tenido la capacidad de responder a ese problema en gobiernos anteriores, es decir, hay respuestas de gobiernos que consecutivamente han fracasado en responder a una crisis que sabían que iba a generar un efecto de bola de nieve. Es decir, no es que esto se produjo de la noche a la mañana, porque con el gobierno anterior estábamos mejor. Eso no es cierto. Son situaciones que venían creciendo, que habían sido advertidas por organismos nacionales, internacionales, en materia de seguridad, por los propios organismos encargados de ello. Y tenemos ahora los escenarios que tenemos. Y entonces, gobiernos de mano dura, gobiernos que se saltan las normas, gobiernos que se saltan la Constitución, pero que publicitan mucho su confrontación con el crimen organizado, le están dando a la ciudadanía una respuesta, por lo menos en esos términos, a la ciudadanía y a algunos sectores económicos, lo mismo que pasó en El Salvador, ¿no es cierto? Estamos enfrentando a la inseguridad, al crimen organizado, y para hacerlo necesitamos el apoyo de todos, independientemente de que haya normas que en medio de estos estados puedan ser transgredidas, porque si no se hace, estamos... Radio Morena. Muchas gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias a ustedes. 8 de la mañana con 8 minutos, es momento de una ligera pausa.